La lluvia golpeaba el techo de lámina con una fuerza que hacía temblar las ventanas de la pequeña casa de adobe en las afueras de Salamanca, Guanajuato. Dentro, el olor a café hervido y tortillas recién hechas apenas lograba disimular la tensión que llevaba años creciendo entre aquellas paredes. Margarita observaba una vieja caja de madera colocada sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras limpiaba el polvo acumulado en las fotografías amarillentas. Cada imagen guardaba recuerdos que ella había intentado sepultar durante décadas. «Mamá, otra vez estás viendo esas cosas», dijo Marisol desde la cocina. «Siempre acabas llorando». Margarita levantó la mirada. Sus ojos cansados revelaban noches enteras sin dormir. «Hay heridas que nunca terminan de cerrar, hija». Marisol suspiró. A sus 30 años, había aprendido a convivir con el silencio de su madre y con la furia contenida de su hermano menor, Sebastián. Sebastián entró dando un portazo. ¿Ya hicieron de comer o tampoco hay dinero hoy? El joven de 22 años lanzó su mochila contra una silla. Tenía el rostro endurecido por el resentimiento. Desde niño sintió que la vida le debía algo. «No me hables así», respondió Margarita con voz baja. «¿Y cómo quieres que te hable? Toda mi vida escuchando lo mismo». «No hay dinero, aguántate, sé humilde». «Ya estoy cansado». Marisol miró a su hermano con tristeza. «Sebastián, mamá estuvo trabajando desde las 5 de la mañana». «Pues qué bueno, porque yo no pienso terminar como ustedes». Aquellas palabras atravesaron a Margarita como cuchillos. La mujer guardó silencio unos segundos antes de abrir la caja de fotografías. «Tu abuelo también decía eso». Sebastián soltó una risa burlona. «Otra vez con historias viejas». «No son historias viejas», respondió Margarita con firmeza inesperada. «Son cosas que destruyeron esta familia». La lluvia arreció. Marisol se sentó lentamente junto a su madre. Ella conocía fragmentos de aquel pasado, aunque jamás completos. Margarita rara vez hablaba de su padre. La mujer tomó una fotografía donde aparecía un hombre alto, de bigote espeso y mirada dura. «Se llamaba Jonás», dijo apenas. «Era tu abuelo». Sebastián tomó la foto sin cuidado. «Se ve como cualquier señor». «No lo era». Margarita tragó saliva. «Cuando yo tenía tu edad, él decía exactamente las mismas cosas que tú dices ahora». Despreciaba la pobreza. Le daba vergüenza venir del campo. Quería dinero rápido, respeto rápido, poder rápido. Sebastián se cruzó de brazos. «¿Y qué tiene de malo querer salir adelante?» «Nada», contestó Margarita. «Lo malo es olvidar quién eres mientras intentas hacerlo». El joven rodó los ojos y se dirigió hacia la cocina. Aquella conversación le parecía inútil. Margarita cerró los ojos un instante. La voz de su padre seguía viva en sus recuerdos. «Los pobres nacieron para obedecer». Ella había escuchado esa frase cientos de veces durante su infancia. Décadas atrás, Jonás trabajaba como jornalero en los campos de trigo. El sol le había endurecido el carácter. Vivía obsesionado con el dinero y con aparentar una vida mejor ante los demás. Su esposa Clara era una mujer noble que intentaba mantener la paz en casa. «Jonás, Margarita necesita zapatos nuevos», decía ella. «Que aguante», respondía él. «Primero necesito invertir». Invertir significaba apostar dinero con prestamistas, comprar mercancía robada o meterse en negocios turbios con hombres peligrosos. Margarita recordaba perfectamente las noches en que su madre lloraba en silencio. También recordaba los gritos. «Nunca vamos a salir de pobres si sigues pensando como campesina», le gritaba Jonás a Clara. Un día, Jonás recibió una oferta de un hombre llamado Rogelio, conocido en el pueblo por trabajar con contrabandistas. Aquella decisión cambió la vida de todos. «¿Y luego qué pasó?», preguntó Marisol en voz baja. Margarita observó a Sebastián, que fingía no escuchar mientras comía.
Tu abuelo comenzó a ganar dinero muy rápido. Compró ropa cara, un automóvil usado y empezó a tratar mal a todos los que antes eran sus amigos. Sebastián dejó de comer. ¿Le fue bien? Margarita soltó una risa amarga. Eso creyó él. La mujer abrió otra fotografía. En ella aparecía Clara abrazando a una pequeña Margarita. La imagen estaba rota por la mitad. Mi mamá intentó detenerlo muchas veces. ¿Y no lo hizo? Preguntó Marisol. No pudo. Margarita sintió un nudo en la garganta. Cuando una persona empieza a pensar que el dinero vale más que la familia, deja de escuchar. El silencio llenó la habitación. Sebastián tomó agua lentamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Margarita lo miró fijamente. Todo. El joven desvió la mirada. Desde hacía meses, Sebastián se reunía con hombres sospechosos en Celaya. Prometían dinero fácil transportando mercancía de noche. Él pensaba aceptar. Nadie en casa lo sabía. O eso creía. Margarita se levantó despacio y caminó hacia una cómoda vieja. Sacó una carta doblada y gastada. Esto lo escribió mi madre antes de morir. Marisol abrió los ojos con sorpresa. Nunca nos habías enseñado eso. Fotografía rota de Jonás. Y aunque Sebastián todavía no quería admitirlo, por primera vez sintió miedo de parecerse demasiado a un hombre que nunca conoció. La madrugada llegó cubierta por una neblina espesa. Las calles de Salamanca estaban casi vacías mientras Sebastián caminaba con las manos dentro de la chamarra. El mensaje seguía brillando en la pantalla de su teléfono. Te esperamos en la bodega. Cada paso le pesaba más que el anterior. Las palabras de Margarita seguían resonando en su cabeza. Aquella historia sobre Jonás ya no parecía una simple anécdota familiar. Era una advertencia. Sebastián intentó convencerse de que él era distinto. Yo sí sé controlar las cosas, pensó. Llegó frente a una vieja bodega ubicada cerca de las vías del tren. La pintura descascarada y los focos parpadeantes hacían que el lugar pareciera abandonado. Un hombre robusto salió de la oscuridad. Pensé que ya no ibas a venir, dijo Rogelio. Sebastián sintió un escalofrío al escuchar aquel nombre. Era el mismo nombre del hombre que había arrastrado a Jonás décadas atrás. Aunque se trataba de otra persona, la coincidencia le revolvió el estómago. Tuve cosas que hacer, respondió. Rogelio sonrió. Relájate. Esto es fácil. Solo vas a manejar una camioneta hasta Irapuato. Nadie revisa nada a esta hora. Sebastián tragó saliva. ¿Qué lleva la camioneta? No hagas preguntas que no necesitas responder. El silencio respondió por él. Dentro de la bodega había otros 3 jóvenes. Ninguno pasaba de los 30 años. Todos aparentaban cansancio, nervios y ambición mezclados en el rostro. Uno de ellos fumaba apoyado en la pared. ¿Es nuevo? Preguntó. Sí, contestó Rogelio. Y más vale que aprenda rápido. Sebastián observó la camioneta blanca estacionada en el centro. Recordó las palabras de Margarita. Cuando una persona empieza a pensar que el dinero vale más que la familia, deja de escuchar. Intentó apartar el pensamiento. ¿Cuánto van a pagar? Preguntó finalmente. Rogelio soltó una carcajada. Eso me gusta. Directo. 10.000 por una noche. Los ojos de Sebastián se abrieron. Jamás había tenido tanto dinero en las manos. Pensó en las goteras de la casa. En los zapatos viejos de su madre. En las discusiones constantes por el dinero. Solo será una vez, se dijo. Mientras tanto, Margarita permanecía sentada en la cocina mirando la puerta principal. Marisol apareció envuelta en una cobija. ¿No ha llegado? Margarita negó lentamente. Sé dónde está.
Marisol se tensó. ¿Qué quieres decir? La mujer tomó aire profundamente. Hace semanas escuché conversaciones por teléfono, nombres, lugares, las mismas mentiras que escuché cuando era niña. Marisol sintió miedo. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque tenía esperanza de que él mismo reaccionara. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Margarita. Tu abuelo empezó igual. Primero eran pequeños trabajos. Después ya no pudo salir. Marisol tomó la mano de su madre. Sebastián no es malo. Tampoco lo era Jonás. Aquella frase dejó la habitación en silencio. En la bodega, Rogelio entregó unas llaves a Sebastián. Escucha bien. Manejas hasta la carretera vieja. Ahí te espera otro hombre. Le entregas la camioneta y te regresas. ¿Y si nos detienen? No nos van a detener. La seguridad con que habló hizo que Sebastián se inquietara aún más. El joven subió al vehículo. Sus manos sudaban sobre el volante. Al encender el motor, recordó otra escena de la historia de Margarita. Jonás regresando una noche con dinero nuevo. Clara preguntándole de dónde había salido. Y él respondiendo: no importa mientras nos saque de pobres. Sebastián cerró los ojos unos segundos. Luego arrancó. La carretera lucía desierta. La neblina apenas permitía ver algunos metros adelante. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Intentó pensar en otra cosa. En ese instante sonó su teléfono. Era Marisol. Dudó antes de contestar. ¿Dónde estás?, preguntó ella con voz angustiada. Con unos amigos. No me mientas, Sebastián. El joven guardó silencio. Mamá está llorando, continuó Marisol. Tiene miedo de perderte. Sebastián apretó el volante. Estoy haciendo esto por ustedes. Eso mismo decía el abuelo. Aquellas palabras cayeron como un golpe seco. Sebastián frenó de repente a un lado de la carretera. Respiraba agitado. No soy él. Todavía no, respondió Marisol. Aunque vas caminando exactamente por el mismo lugar. La llamada terminó. El joven golpeó el volante con frustración. Miró la carretera vacía frente a él. Luego recordó algo que Margarita dijo cuando él era niño. El carácter de una familia puede romperse durante generaciones. En aquel momento nunca entendió esas palabras. Ahora comenzaban a perseguirlo. A varios kilómetros de distancia, un automóvil negro apareció detrás de la camioneta. Sebastián lo vio por el espejo retrovisor. El vehículo comenzó a acercarse demasiado. El miedo le recorrió la espalda. Aceleró. El automóvil también aceleró. Las manos le temblaban. De pronto recordó otra parte de la historia de Jonás. Una persecución. Un ajuste de cuentas. La noche en que desapareció para siempre. El sonido de un claxon lo sacó del recuerdo. El automóvil negro se colocó a un lado. Sebastián apenas alcanzó a distinguir dos hombres observándolo fijamente. Entonces entendió algo terrible. No era un simple trabajo. Entró en pánico. Pisó el freno bruscamente y giró hacia un camino de terracería. La camioneta brincó violentamente entre piedras y lodo. El automóvil negro siguió detrás de él. Sebastián respiraba con desesperación. Dios mío. Dios mío. Finalmente logró esconderse detrás de una construcción abandonada. Apagó las luces y el motor. El silencio fue absoluto. Los hombres pasaron de largo sobre la carretera. Sebastián permaneció inmóvil varios minutos. Sentía el corazón a punto de estallar. Luego miró la carga cubierta detrás de él. Por primera vez comprendió realmente el peligro. Aquello no tenía salida fácil.
Y quizá Jonás había sentido exactamente el mismo miedo muchos años atrás. Al amanecer, Margarita seguía sentada junto a la mesa. La puerta finalmente se abrió. Sebastián entró cubierto de lodo y con el rostro pálido. Marisol corrió hacia él. ¿Qué pasó? El joven no respondió de inmediato. Miró a su madre. Margarita comprendió todo al instante. «Ya lo viste, ¿verdad?», susurró ella. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Mamá, creo que ahora entiendo por qué tenías tanto miedo». Margarita se acercó lentamente. El joven cayó de rodillas frente a ella. Y mientras el amanecer iluminaba la vieja casa, Sebastián entendió que algunos errores no comienzan el día en que se cometen, sino mucho antes, cuando alguien decide ignorar las heridas del pasado. El silencio dentro de la casa resultaba más doloroso que cualquier grito. Sebastián permanecía sentado junto a la mesa, todavía cubierto de lodo, mientras Margarita preparaba café con movimientos lentos y temblorosos. Nadie había dormido. Marisol observaba a su hermano con preocupación. Jamás lo había visto así. El muchacho arrogante y desafiante de los últimos años parecía haberse derrumbado en una sola noche. Sebastián mantenía la mirada clavada en el suelo. «No sé qué llevaba esa camioneta», murmuró. «Y no quiero saberlo». Margarita dejó una taza frente a él. A veces uno cree que puede detenerse antes de caer, hasta que descubre que ya está demasiado cerca del abismo. El joven respiró hondo. «¿Me siguieron, mamá?». Marisol se cubrió la boca con la mano. «¿Quiénes?». «No lo sé. Tal vez los mismos dueños de la carga, o enemigos de ellos». Margarita cerró los ojos un instante. Aquella escena le resultaba demasiado familiar. Como si estuviera viendo repetirse una vieja pesadilla. «Eso también pasó con Jonás», dijo en voz baja. Sebastián levantó lentamente la mirada. «Quiero saber toda la verdad». La mujer dudó. Durante años intentó ocultar el pasado para proteger a sus hijos. Aunque ahora comprendía que el silencio solo había dejado espacio para la ignorancia. Y la ignorancia podía destruirlos. Margarita caminó hacia la vieja caja de madera y sacó un pequeño cuaderno desgastado. «Esto era de mi madre». Lo colocó sobre la mesa. Las hojas amarillas estaban llenas de letras pequeñas y temblorosas. «Clara escribió todo lo que pasó después de que mi padre entró en esos negocios». Marisol observó el cuaderno como si fuera un objeto sagrado. Sebastián tragó saliva. Margarita abrió una página marcada por manchas de humedad. «Jonás ya no sonríe. Habla dormido por las noches. Mira por la ventana como si esperara que alguien venga por él». La mujer hizo una pausa. «Mi mamá comenzó a darse cuenta de que mi padre estaba atrapado». «¿Por qué no se fue?», preguntó Sebastián. Margarita sonrió con tristeza. «Porque lo amaba». Aquella respuesta golpeó profundamente al joven. Recordó cuántas veces había tratado mal a su madre. Cuántas veces había despreciado sus advertencias creyéndose más inteligente. Ahora entendía que el miedo de Margarita nacía del amor. No del control. Horas más tarde, Sebastián salió al patio para despejarse. El cielo seguía gris. El olor a tierra mojada llenaba el ambiente. Marisol lo siguió. «¿Vas a decirme qué pensabas hacer con ese dinero?». Sebastián evitó mirarla. «Quería largarme de aquí». «¿Y dejarnos?». El joven se quedó callado. Marisol se acercó lentamente. «¿Tú crees que mamá no entiende lo difícil que es vivir así, aunque ella ha sufrido más que nosotros?». Sebastián apretó los puños. «Estoy cansado de ver cómo apenas alcanza para comer». «Yo también». La voz de Marisol se quebró. «Aunque hay cosas peores que la pobreza». Sebastián recordó los ojos de aquellos hombres persiguiéndolo en la carretera.
Y sintió miedo otra vez. Esa misma tarde, alguien golpeó la puerta. Los tres se sobresaltaron. Margarita caminó lentamente hasta abrir. Era don Ernesto, un anciano vecino que había conocido a Jonás décadas atrás. Buenas tardes, dijo con voz ronca. Necesito hablar contigo. Margarita palideció. Pase. El anciano entró quitándose el sombrero. Su mirada se detuvo en Sebastián. Así que este es el muchacho. Sebastián sintió incomodidad. Don Ernesto tomó asiento lentamente. Anoche vi algo que no me gustó. El silencio cayó de inmediato. Vi una camioneta blanca entrando al Camino Viejo, igual que las que usaban aquellos hombres hace muchos años. Sebastián bajó la cabeza. Don Ernesto suspiró. Cuando vi al muchacho pensé en Jonás de inmediato. Margarita cerró los ojos con dolor. No diga eso. Alguien tiene que decirlo. El anciano miró fijamente a Sebastián. Tu abuelo no era un monstruo cuando empezó. Era un hombre desesperado. Eso es lo peligroso. El joven sintió un vacío en el estómago. ¿Usted lo conoció bien? Demasiado bien. Don Ernesto se acomodó lentamente en la silla. Yo estuve ahí la última noche que lo vimos. Marisol abrió los ojos. ¿Qué pasó realmente? El anciano tardó en responder. Jonás quiso salirse. Margarita levantó la mirada de golpe. ¿Qué? Descubrió que estaban usando muchachos para mover mercancía ilegal y decidió abandonar el grupo. Aunque nadie sale fácilmente de ese mundo. Sebastián sintió la piel helarse. Don Ernesto continuó. Aquella noche vino a verme. Tenía miedo. Me dijo que quería escapar con Clara y contigo, Margarita. La mujer comenzó a llorar en silencio. Toda su vida creyó que su padre simplemente había abandonado a la familia. Entonces, ¿no se fue por voluntad propia? Preguntó con dificultad. Don Ernesto negó lentamente. Nunca volvió después de esa noche. El aire pareció desaparecer dentro de la habitación. Sebastián observó a su madre completamente destruida por aquella revelación. Décadas enteras cargando un dolor equivocado. ¿Por qué nunca dijo nada? Preguntó Marisol. El anciano bajó la mirada. Porque tenía miedo. En aquellos años era mejor guardar silencio. Margarita se cubrió el rostro mientras lloraba. Sebastián se acercó lentamente a ella. Por primera vez en muchos años, la abrazó con fuerza. Perdóname, mamá. La mujer tembló entre sus brazos. Yo también estaba equivocada, susurró. Pasé toda mi vida odiando a mi padre, y tal vez él intentaba salvarnos. Cuando cayó la noche, Sebastián permaneció despierto mirando el techo. Las palabras de don Ernesto no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Quiso salirse. Tal vez Jonás comprendió demasiado tarde el peligro en que estaba metido. Tal vez él mismo estaba llegando a ese punto. De pronto, el teléfono vibró. Era Rogelio. Sebastián dudó antes de contestar. ¿Dónde demonios dejaste la camioneta? Gruñó la voz al otro lado. El joven sintió la sangre helarse. Yo. Escúchame bien, interrumpió Rogelio. Ya nos hiciste perder mucho dinero. Más vale que arregles esto. Sebastián respiró agitadamente. No quiero seguir en esto. Hubo un silencio peligroso. Luego Rogelio habló con una calma aterradora. Eso mismo dijo tu abuelo antes de desaparecer. La llamada terminó. El joven quedó inmóvil. El terror recorrió todo su cuerpo. Porque ahora sabía algo terrible. Aquello no era coincidencia. Era exactamente la misma historia volviendo a comenzar. Y esta vez, el pasado había regresado para buscar a otro miembro de la familia. La llamada de Rogelio dejó a Sebastián paralizado.
El teléfono seguía en su mano mientras una sensación de frío le recorría el cuerpo. Afuera, el viento agitaba los árboles secos del patio y hacía crujir las láminas del techo. Dentro de la casa, Margarita dormía agotada sobre una silla. Las lágrimas todavía marcaban su rostro. Sebastián observó a su madre durante varios segundos. Toda su vida creyó que ella exageraba. Pensaba que el miedo la había vuelto desconfiada. Ahora entendía que había vivido perseguida por heridas que jamás lograron sanar. Marisol apareció detrás de él. ¿Era Rogelio? Sebastián asintió lentamente. Dice que perdieron dinero por mi culpa. Marisol cruzó los brazos con nerviosismo. Eso significa que no te van a dejar tranquilo. El joven apretó la mandíbula. No voy a permitir que les hagan daño. Entonces tenemos que irnos. Sebastián la miró sorprendido. ¿Irnos a dónde? No sé, con alguna tía, otro estado, cualquier lugar. El muchacho negó con la cabeza. Esa gente encuentra a quien quiere encontrar. El silencio volvió a llenar la habitación. Marisol sintió miedo al escuchar aquellas palabras. Era exactamente el tipo de frases que antes solo aparecían en las historias oscuras que Margarita evitaba contar. Ahora formaban parte de sus vidas. A la mañana siguiente, Sebastián decidió regresar al camino donde había abandonado la camioneta. Margarita intentó detenerlo. No vayas solo. Necesito arreglar esto. Así empezó Jonás, respondió ella con desesperación. Creyendo que todavía podía controlar las cosas. Sebastián tomó las manos de su madre. No soy él. Margarita lo observó fijamente. Eso intento creer. Aquella frase dolió más que cualquier reproche. El joven salió de la casa mientras el sol apenas iluminaba los cerros lejanos. El camino de terracería estaba vacío. La camioneta seguía escondida detrás de la construcción abandonada. Sebastián respiró con alivio momentáneo. Se acercó lentamente. Entonces escuchó voces. 2 hombres estaban junto al vehículo. Uno de ellos fumaba. El otro revisaba la carga de la camioneta. Sebastián se escondió detrás de una pared destruida. Rogelio está furioso, dijo uno de los hombres. El muchacho casi arruina todo. ¿Y qué van a hacer con él? El hombre soltó humo lentamente. Lo mismo que hicieron con el viejo. Sebastián sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. Lo mismo que hicieron con el viejo. Aquellas palabras confirmaban el peor temor. Jonás no desapareció por accidente. Lo habían matado. El joven retrocedió lentamente intentando no hacer ruido. Aunque una piedra se movió bajo su zapato. Los hombres voltearon de inmediato. ¿Quién anda ahí? Sebastián corrió. Escuchó pasos detrás de él. La respiración comenzó a faltarle mientras atravesaba el terreno cubierto de hierba seca. Uno de los hombres gritó. «Deténganlo». Sebastián saltó una cerca oxidada y siguió corriendo hacia la carretera. Las piernas le temblaban. De pronto escuchó un disparo. El sonido le congeló la sangre. La bala impactó cerca de una piedra. Sebastián corrió aún más rápido hasta alcanzar un camino transitado donde varios vehículos pasaban constantemente. Los hombres dejaron de perseguirlo. El joven cayó de rodillas, jadeando. Ahora ya no había dudas. Estaban dispuestos a matarlo. Horas después, Sebastián regresó a casa completamente pálido. Margarita entendió de inmediato que algo terrible había ocurrido. ¿Qué pasó? El muchacho apenas podía hablar. Ellos mataron a mi abuelo. La taza que Margarita sostenía cayó al suelo y se hizo pedazos. Marisol sintió un nudo en el pecho. Sebastián contó todo lo que escuchó cerca de la camioneta. Cada palabra parecía arrancarle años de vida a Margarita.
La mujer comenzó a llorar con desesperación. Yo lo odié toda mi vida. Marisol la abrazó rápidamente. Mamá. Pensé que nos había abandonado, pensé que no nos quería. Sebastián sintió culpa. Si no hubiera aceptado aquel trabajo, tal vez nunca habrían descubierto la verdad. Aunque tampoco estarían en peligro. El joven tomó aire profundamente. Tenemos que ir con la policía. Margarita levantó la mirada con miedo. No sabes lo que dices. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que vengan por nosotros? La mujer temblaba. En esos años nadie habló por miedo, y los que hablaron terminaron muertos. Sebastián guardó silencio. Comprendía el terror de su madre. Durante décadas ella aprendió que callar era la única forma de sobrevivir. Aunque ahora el silencio comenzaba a destruirlos otra vez. Aquella noche, don Ernesto regresó a la casa. Traía el rostro preocupado. Escuché que anduvieron preguntando por Sebastián en el pueblo. Margarita sintió que el cuerpo le fallaba. Dios mío. El anciano observó al joven. Muchacho, tienes que irte. No voy a huir como un cobarde. Esto no es valentía, respondió don Ernesto. Es supervivencia. Sebastián caminó hacia la ventana. Las luces lejanas del pueblo parpadeaban bajo la oscuridad. Entonces recordó algo que su madre dijo la noche anterior. Las memorias terminan regresando disfrazadas de destino. Durante años creyó que el pasado era solo una colección de historias viejas. Ahora entendía que las decisiones de una generación podían perseguir a la siguiente. Y si él no detenía aquello, algún día sus propios hijos podrían cargar la misma herida. Sebastián volteó lentamente hacia Margarita. Ya no quiero seguir huyendo de lo que somos. La mujer lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Toda esta vida hemos tratado de olvidar. Tú quisiste esconder la historia de Jonás, yo quise escapar de nuestra pobreza, y al final terminamos caminando hacia el mismo lugar. Margarita comenzó a llorar nuevamente. Sebastián se acercó y tomó sus manos. Tal vez la única manera de romper esto es dejar de callar. Don Ernesto bajó la mirada. Marisol sintió esperanza y miedo al mismo tiempo. Entonces alguien golpeó violentamente la puerta. Todos se sobresaltaron. El golpe volvió a escucharse. Más fuerte. Más agresivo. Sebastián sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Una voz masculina resonó desde afuera. «¿Sabemos que estás ahí?» Margarita comenzó a temblar. Marisol se cubrió la boca para no llorar. Y Sebastián comprendió que el pasado finalmente había llegado hasta la puerta de su casa. Los golpes contra la puerta estremecían toda la casa. Margarita abrazó a Marisol mientras Sebastián permanecía inmóvil mirando la entrada. Afuera, la voz volvió a escucharse. «Abre la puerta ahora mismo». Don Ernesto apagó rápidamente la luz principal. «No hagan ruido», susurró. Los golpes continuaron. Sebastián sintió el mismo miedo que probablemente sintió Jonás la última noche de su vida. La diferencia era que ahora conocía el final de aquella historia. Y no quería repetirlo. Marisol comenzó a llorar en silencio. «Nos van a matar». Margarita le acarició el cabello temblando. «No, hija, no». Aunque ni ella misma estaba segura de aquello. De pronto, la voz desde afuera volvió a sonar. «Sebastián. Sabemos que regresaste». El joven cerró los ojos. Ya no había escapatoria. Miró a su madre. La vio pequeña, cansada, marcada por décadas de miedo y dolor. Comprendió que toda su vida ella había vivido escondiéndose de fantasmas que jamás desaparecieron. Y entendió algo más. El silencio nunca había protegido realmente a la familia. Solo había mantenido viva la herida. Sebastián respiró profundamente. Ya basta.
Margarita abrió los ojos con desesperación. No salgas. Si seguimos escondiéndonos, esto nunca terminará. Don Ernesto intentó detenerlo. Muchacho, no seas imprudente. Sebastián volteó hacia el anciano. Mi abuelo quiso escapar solo, y lo desaparecieron. Nosotros todavía tenemos una oportunidad diferente. El joven sacó su teléfono. Marcó rápidamente. ¿Qué haces?, preguntó Marisol. Lo único que debimos hacer hace muchos años. La llamada entró. Emergencias, ¿cuál es su situación? Sebastián tragó saliva mientras observaba la puerta temblar por los golpes. Necesitamos ayuda, hay hombres armados afuera de mi casa. Margarita sintió que las piernas le fallaban. Toda su vida aprendió a desconfiar de las autoridades. En los tiempos de Jonás, denunciar era casi una sentencia de muerte. Aunque Sebastián pertenecía a otra generación. Una generación cansada de heredar miedo. Afuera, Rogelio golpeó nuevamente la puerta. No compliques esto. Uno de los hombres se acercó a él. ¿Y si ya llamó a alguien? Rogelio soltó una maldición. Ese muchacho está resultando igual de problemático que el abuelo. Dentro de la casa, Sebastián escuchó aquellas palabras. Y en vez de sentir miedo, sintió rabia. Décadas destruyendo familias. Décadas aprovechándose de jóvenes desesperados. Décadas de silencio. El joven tomó un viejo tubo metálico que estaba junto a la cocina. Marisol lo observó aterrada. Sebastián. No voy a dejar que entren. Margarita comenzó a llorar. No quiero perderte también. El muchacho se acercó a ella lentamente. No me vas a perder. La abrazó con fuerza. Por primera vez desde que era niño, Margarita sintió que su hijo había dejado de correr detrás de una falsa idea de grandeza. Ahora estaba luchando por algo distinto. Por su familia. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Rogelio levantó la cabeza de inmediato. Vámonos. Los hombres corrieron hacia una camioneta estacionada cerca del camino. Sebastián miró por la ventana cómo arrancaban rápidamente. Segundos después, 2 patrullas llegaron levantando polvo sobre la calle. Los policías descendieron apuntando hacia el vehículo que escapaba. La persecución desapareció entre la oscuridad. Dentro de la casa nadie habló durante varios segundos. El silencio era distinto ahora. Más ligero. Más humano. Margarita cayó de rodillas llorando. Marisol la abrazó. Sebastián permaneció quieto observando la puerta destruida. Don Ernesto se acercó lentamente. Tu abuelo habría querido tener este valor. El joven bajó la mirada. Mi abuelo también tuvo miedo. Sí, respondió el anciano. Aunque estaba solo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Porque esa era la diferencia más importante. Jonás enfrentó la oscuridad aislado, atrapado por la vergüenza y el silencio. Sebastián decidió hablar antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron difíciles. Sebastián tuvo que declarar ante las autoridades. También reveló todo lo que sabía sobre Rogelio y los movimientos en la bodega. El miedo no desapareció de inmediato. Cada automóvil desconocido hacía temblar a Margarita. Cada llamada inesperada provocaba ansiedad en Marisol. Aunque poco a poco comenzaron a respirar de nuevo. Una tarde, Margarita llevó flores al pequeño panteón del pueblo. Sebastián y Marisol caminaron junto a ella. Frente a una tumba vacía colocada simbólicamente para Jonás muchos años atrás, Margarita permaneció en silencio. El viento movía suavemente los árboles. Te odié demasiado tiempo, susurró ella mirando el cielo. Perdóname. Las lágrimas rodaron por su rostro. Sebastián colocó una mano sobre el hombro de su madre. Por primera vez,
Jonás dejaba de ser únicamente un fantasma doloroso dentro de la familia. Ahora también era una advertencia. Y una lección. Meses después, la casa comenzó a cambiar poco a poco. Sebastián consiguió trabajo en un taller mecánico gracias a un amigo de don Ernesto. El sueldo era modesto, aunque honrado. Marisol retomó sus estudios por las noches. Margarita volvió a sonreír algunas veces mientras cocinaba. Las heridas seguían ahí, aunque ya no gobernaban sus vidas. Una tarde lluviosa, Sebastián encontró la vieja caja de fotografías sobre la mesa. La abrió lentamente. Observó la imagen rota de Jonás junto a Clara. Luego tomó cinta adhesiva y unió cuidadosamente las partes separadas. Margarita apareció detrás de él. ¿Qué haces? Sebastián levantó la fotografía reparada. Creo que algunas cosas merecen otra oportunidad. La mujer sintió los ojos llenarse de lágrimas. Esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Porque después de tantos años, el dolor de aquella familia finalmente había dejado de esconderse. Y al mirar la vieja fotografía reconstruida, Margarita comprendió que las historias del pasado no existen para condenar a quienes vienen después. Existen para abrirles los ojos antes de que sea demasiado tarde. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.